¿Alguna vez has sentido que, al dormir, una energía desconocida te rodea? ¿Te has despertado en la oscuridad de la noche con una sensación inexplicable que te invade? Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Madre, mi guía, mi oración. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir lo que necesitas hoy. Vivimos en un mundo donde lo invisible nos rodea mucho más de lo que imaginamos. Durante la noche, cuando cerramos los ojos y nos sumergimos en el sueño, una vulnerabilidad espiritual se despliega. Es un momento en que nuestra alma sigue despierta, mientras nuestro cuerpo descansa. Pero, ¿sabías que existen fuerzas espirituales que se mueven a nuestro alrededor en estos momentos de quietud? Algunas buscan protegernos, mientras que otras intentan perturbarnos. El Padre Pío, uno de los santos más enigmáticos de la historia, comprendió profundamente esta realidad espiritual. Hoy, te revelaré un secreto que él compartió solo con sus más cercanos. Un secreto que tiene el poder de transformar tus noches y protegerte de cualquier amenaza invisible. Prepárate para descubrir cómo un simple gesto puede cambiarlo todo, y por qué nunca volverás a dormir como antes. Quédate conmigo y juntos exploraremos esta revelación que puede ser la respuesta a tus noches inquietas y a tu deseo de fortalecer tu vida espiritual. Cuando nos adentramos en el mundo del sueño, dejamos atrás las preocupaciones del día. Nuestra mente se relaja, pero espiritualmente nos encontramos en un estado de vulnerabilidad que pocos comprenden. Durante el sueño, nuestro cuerpo descansa, pero nuestra alma permanece activa, como un vigilante silencioso en la noche. Es en este estado de semiconsciencia que nos volvemos más susceptibles a influencias que no vemos con los ojos, pero que sentimos profundamente. El sueño es un momento de desconexión del mundo físico, pero una apertura hacia el mundo espiritual. En este tiempo, las barreras que normalmente nos protegen pueden volverse permeables. Fuerzas invisibles, que operan en un reino más allá de nuestra percepción cotidiana, pueden acercarse a nosotros. Algunas de estas fuerzas son benignas, guardianas de nuestra paz y bienestar. Sin embargo, otras buscan perturbar nuestra tranquilidad, aprovechándose de nuestra desprotección. Muchas personas han compartido experiencias de noches inquietas, donde se sienten observadas o han tenido pesadillas recurrentes que parecen más reales que simples sueños. Un escalofrío que recorre la piel, una sombra en el rincón del cuarto o la sensación de no estar solos. Estas experiencias no siempre son coincidencias, sino manifestaciones de una realidad espiritual que evade nuestra vista pero no nuestros sentidos. Consideremos a Ana, quien cada noche se despierta a la misma hora, con una sensación de opresión en el pecho y el firme convencimiento de que alguien la observa. O Juan, quien repetidamente sueña con caídas interminables, solo para despertar sudoroso y agitado. Estos relatos son más comunes de lo que imaginamos y se extienden a lo largo de culturas y tiempos, sugiriendo que hay más en juego que simples sueños. Es aquí donde la sabiduría de figuras espirituales como el Padre Pío cobra relevancia. Él nos enseñó que, aunque vulnerables, no estamos indefensos. Existen formas de protegernos, y a medida que avancemos, exploraremos cómo estas prácticas pueden resguardarnos de lo que no vemos, pero que ciertamente sentimos. Esta conexión natural nos lleva a descubrir las herramientas espirituales que él mismo utilizaba y que pueden hacer una diferencia en nuestras vidas. Padre Pío de Pietrelcina, conocido por su profunda espiritualidad y sus dones místicos, vivió en una continua comunión con lo invisible. Desde muy joven, experimentó fenómenos extraordinarios que lo conectaron con el mundo espiritual de una manera que pocos comprenden plenamente. Su vida estuvo marcada por visiones, éxtasis y una serie de experiencias sobrenaturales que lo situaron como un faro de luz para aquellos que buscaban guía en medio de sus propias batallas espirituales. Nacido en 1887 en un pequeño pueblo de Italia, Padre Pío fue desde niño una persona de intensa devoción. Ingresó en la Orden de los Capuchinos y fue ordenado sacerdote en 1910. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Padre Pío fueron los dones que comenzaron a manifestarse en su vida. Desde los estigmas visibles en sus manos, pies y costado, que portó durante 50 años, hasta ser conocido por su habilidad para leer los corazones de quienes se confesaban con él. Estas manifestaciones eran solo la punta del iceberg de su conexión con el mundo espiritual. Padre Pío vivió en una realidad donde lo celestial y lo terrenal se entrelazaban. Sus visiones no eran simples sueños, sino encuentros con lo divino y lo demoníaco.
Narró conversaciones con Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda. Pero también fue acosado por seres oscuros que intentaban atacarlo en un intento de desviar su misión. Estas experiencias le dieron una comprensión única y profunda de las luchas espirituales que todos enfrentamos, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. A lo largo de su vida, Padre Pío compartió sus revelaciones con aquellos que buscaban su consejo. Comprendía que no todos podían ver lo que él veía, pero sabía que todos necesitaban protección contra las fuerzas que se movían en lo invisible. Les enseñó a sus seguidores que la oración era su arma más poderosa. En particular, promovió el rezo del rosario, describiéndolo no solo como una cadena de oraciones, sino como un escudo que podía proteger el alma de cualquier daño espiritual. Padre Pío también hablaba frecuentemente sobre la importancia de vivir una vida de fe auténtica, exhortando a sus seguidores a confiar en la providencia divina. No solo reveló los peligros del mundo invisible, sino que proporcionó herramientas prácticas para enfrentarlos. A través de su ejemplo personal de devoción y sacrificio, demostró cómo uno puede vivir en paz en medio de tormentas espirituales. A medida que profundizamos en su legado, descubrimos que sus enseñanzas no son solo para sus contemporáneos, sino que reverberan a través del tiempo, ofreciendo consuelo y protección a todos aquellos que las abrazan. En el siguiente capítulo, exploraremos una de sus enseñanzas más potentes, el poder del rosario como protección espiritual. Este vínculo directo entre su vida y sus enseñanzas nos revela cómo podemos aplicar sus consejos en nuestras propias vidas, especialmente durante el vulnerable tiempo del sueño. El rosario, una devoción mariana que ha sido rezada durante siglos, es mucho más que una simple repetición de oraciones. Para muchos, es una cadena espiritual que conecta al devoto con la protección divina y actúa como una barrera contra las fuerzas negativas que intentan infiltrarse en sus vidas. Padre Pío, conocido por su profunda conexión con lo divino, consideraba el rosario como una de las armas más poderosas en la batalla espiritual diaria. El rosario no solo nos acerca a la Virgen María, sino que también nos envuelve en su manto de protección. Las cuentas del rosario, cada una representando una oración, crean una melodía espiritual que resuena en el mundo invisible. Al orar el rosario, no solo estamos pidiendo intercesión, sino también erigiendo un escudo de luz que repele cualquier oscuridad que intente acercarse. Padre Pío solía decir que el rosario es el arma para estos tiempos, un escudo de oración que protege el alma. Numerosos testimonios han surgido de personas que, siguiendo el consejo del Padre Pío, han comenzado a dormir con el rosario bajo su almohada. Uno de estos relatos es el de María, una joven madre que sufría de pesadillas recurrentes y una sensación constante de inquietud. Al escuchar sobre el poder del rosario, decidió probarlo. Desde la primera noche, experimentó una paz indescriptible. Las pesadillas cesaron y con el tiempo, sus noches se llenaron de sueños tranquilos y un descanso reparador. Otro testimonio es el de Carlos, un hombre que vivía atormentado por la ansiedad. En sus noches más oscuras, los pensamientos no lo dejaban descansar. Un amigo le habló sobre la práctica de dormir con el rosario, y aunque al principio era escéptico, decidió intentarlo. La primera noche, sintió una calma que no había experimentado en años. Con el tiempo, sus niveles de ansiedad disminuyeron significativamente, y empezó a sentir una presencia protectora que velaba por él mientras dormía. Estos relatos no son casos aislados. En muchas sesiones de exorcismo, se ha documentado la reacción violenta de los demonios ante la presencia del rosario. Los exorcistas han compartido que, cuando el rosario está presente, los demonios expresan odio y temor, a menudo declarando que su poder es insoportable. Esta aversión es un testimonio del poder espiritual que el rosario encierra. El odio que las fuerzas oscuras sienten hacia el rosario solo reafirma su eficacia como una herramienta de protección espiritual. Si el enemigo espiritual lo teme, entonces, sin duda, existe un gran poder en su uso. Al dormir con el rosario, no solo estamos buscando protección, sino también invitando a la Virgen María a velar por nosotros, creando un espacio sagrado en el que lo divino puede intervenir en nuestras vidas. A medida que exploramos estas experiencias y entendemos la profundidad del rosario, nos preparamos para adentrarnos en otra práctica poderosa que Padre Pío promovió, el uso del crucifijo como un símbolo de protección y fe. Este elemento, junto con el rosario, forma un dúo espiritual que fortalece nuestra defensa contra cualquier mal que intente perturbarnos. En el vasto arsenal de herramientas espirituales que Padre Pío promovió,
el crucifijo ocupa un lugar especial. Para él, no era solo un símbolo de fe, sino un escudo visible contra las fuerzas del mal. El crucifijo, con la imagen de Cristo crucificado, representa la victoria sobre la oscuridad, un recordatorio constante del sacrificio que trajo la luz al mundo. En la cruz, Padre Pío veía la encarnación del amor divino y la redención, un punto de contacto entre lo humano y lo divino. Padre Pío siempre llevaba consigo un crucifijo, convencido de su poder para proteger y sanar. Para él, sostener un crucifijo en momentos de tentación o miedo era conectarse directamente con la fuente de toda gracia. El crucifijo no solo servía como un recordatorio de la fe, sino también como un instrumento de protección tangible. Enfrentar cualquier adversidad con el crucifijo en la mano era, para Padre Pío, una manera de afirmar que el amor y la luz siempre triunfarán sobre el mal. Una noche, Padre Pío se encontraba en su celda, inmerso en la oración, cuando sintió una presencia opresiva que llenaba la habitación. Era una sensación de maldad que intentaba asediarlo, algo que había experimentado en varias ocasiones debido a su intensa vida espiritual. Sin dudarlo, tomó su crucifijo y lo sostuvo con firmeza. En ese momento, sintió una oleada de paz que reemplazó el miedo que intentaba apoderarse de su corazón. Era como si un escudo de luz lo envolviera, protegiéndolo de cualquier daño. A la mañana siguiente, al despertar, describió el ambiente de su celda como transformado. El aire parecía más ligero, libre de la opresión que había sentido la noche anterior. Desde entonces, aconsejó a sus hijos espirituales que nunca durmieran sin un crucifijo cerca. Les enseñó que la cruz de Cristo es la mayor protección que tenemos contra cualquier mal, un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. Este relato no es solo una anécdota de su vida, sino un testimonio del poder que puede tener la fe cuando se manifiesta a través de objetos sagrados. La cruz, en su simplicidad, es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Padre Pío nos enseñó que, al igual que el rosario, el crucifijo es un arma poderosa en la batalla espiritual diaria. Al adoptar estas prácticas, no solo seguimos el camino trazado por Padre Pío, sino que también nos abrimos a la posibilidad de experimentar una protección y una paz que trascienden lo mundano. A medida que nos preparamos para explorar los testimonios de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por estas enseñanzas, recordemos que el poder de la fe reside tanto en el corazón como en los símbolos que la representan. A lo largo de los años, las enseñanzas de Padre Pío han resonado en la vida de innumerables personas que han buscado refugio en su sabiduría espiritual. Estas historias de transformación y milagros nos muestran el impacto tangible de adoptar las prácticas que él recomendaba, revelando cómo la fe y la devoción pueden cambiar vidas de maneras inesperadas. Una de esas historias es la de Lupita, una madre soltera que vivía en Puebla, México. Con 2 hijos adolescentes que se habían alejado de la fe y se habían vuelto rebeldes, Lupita se encontraba en un estado de desesperación. Cada noche, se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos y sentía que estaba perdiendo el control. En una noche de lágrimas y oraciones, recordó las enseñanzas del Padre Pío sobre el poder del rosario. Con el corazón lleno de esperanza, abrazó su rosario y pidió con fervor: «Virgen, protege a mis hijos, guíalos de regreso». Colocó el rosario bajo su almohada y se entregó al descanso. Durante los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Lupita experimentó una serie de sueños que le brindaron consuelo y una renovada sensación de paz. Notó un cambio en el comportamiento de sus hijos, quienes, poco a poco, empezaron a interesarse nuevamente por la fe. Una tarde, su hijo mayor le pidió que le enseñara a rezar el rosario. Para Lupita, este fue un milagro que solo podía atribuir a la intercesión divina. Su hogar, que antes estaba lleno de tensión, se convirtió en un lugar de amor y comprensión. En otra parte de México, una mujer de Veracruz vivía una situación diferente pero igualmente desafiante. Después de meses sin trabajo, se encontraba en un punto de quiebre, sintiendo que nada le salía bien. En su angustia, recordó haber escuchado relatos sobre el Padre Pío y el poder del rosario. Decidió probar, colocando el rosario bajo su almohada antes de dormir. Esa noche, tuvo un sueño vívido en el que veía un edificio y una oficina que nunca había visitado, pero que se sentía extrañamente familiar. Impulsada por una intuición que no podía explicar, la mujer decidió buscar ese lugar al día siguiente. Al caminar por la ciudad, encontró el edificio de su sueño, y al entrar,
descubrió que había una oferta de trabajo que parecía haber sido hecha para ella. Con determinación, aplicó y fue contratada, encontrando no solo estabilidad financiera, sino también una nueva dirección para su vida. Para ella, el sueño y el rosario fueron guías que la llevaron a su destino. Finalmente, está la historia de don José, un taxista que, cada noche, batallaba contra el insomnio. La ansiedad y el miedo a la violencia que veía diariamente en las calles lo mantenían despierto, revolviéndose en su cama. Una noche, recordó las palabras de un amigo sobre el rosario y el Padre Pío. Sin nada que perder, decidió colocar su rosario bajo la almohada. Aquella noche, soñó que la Virgen María lo cubría con su manto protector. Desde entonces, don José ha dormido tranquilo, experimentando una paz que nunca antes había sentido. Estas historias son testimonios vivientes de cómo la fe, cuando se manifiesta a través de prácticas simples y devotas, puede abrir puertas a lo milagroso. La transformación que experimentaron Lupita, la mujer de Veracruz, y don José no es solo una cuestión de azar, sino una manifestación de la gracia divina trabajando a través de sus vidas. A medida que concluimos esta serie de relatos, nos preparamos para reflexionar sobre cómo estas experiencias pueden inspirarnos a nosotros mismos, invitándonos a adoptar estas prácticas y a abrirnos a las posibilidades de transformación espiritual. Integrar las enseñanzas del Padre Pío en nuestra vida diaria no solo nos ofrece protección espiritual, sino que también fortalece nuestra conexión con lo divino. Para aquellos que desean adoptar estas prácticas en su rutina, aquí presentamos algunas recomendaciones que pueden guiar este camino de fe y devoción. En primer lugar, considerar el rosario como una parte esencial de tu día es fundamental. Encuentra un momento específico, ya sea por la mañana al despertar, durante una pausa en el día, o por la noche antes de dormir, para rezar el rosario. Esta práctica crea un espacio de reflexión y conexión espiritual que protege y guía. Si el tiempo es un desafío, incluso rezar una década del rosario puede tener un impacto significativo, estableciendo un hábito que, con el tiempo, puede expandirse. Colocar el rosario bajo tu almohada antes de dormir es una forma tangible de aplicar las enseñanzas del Padre Pío. Este acto no solo invita a la protección espiritual mientras descansamos, sino que también nos recuerda la presencia constante de la Virgen María en nuestras vidas. Al cerrar los ojos, entrega tus preocupaciones a ella, confiando en su intercesión y amor maternal. El crucifijo, otro poderoso símbolo recomendado por Padre Pío, puede ser integrado en tu vida diaria de varias maneras. Lleva uno contigo a donde vayas, ya sea en un bolsillo, colgado en el cuello o en tu coche. Tener un crucifijo a mano es un recordatorio físico de la presencia y protección de Cristo. También, considera colocar un crucifijo en el lugar donde oras o meditas, creando un rincón sagrado en tu hogar. Para aquellos momentos de duda o miedo, sostener un crucifijo en tus manos mientras rezas puede ofrecer consuelo y fuerza. Este acto simbólico reafirma la fe en la victoria de la luz sobre la oscuridad y nos ancla en tiempos de turbulencia espiritual. Más allá de estas prácticas, es esencial cultivar una actitud de confianza y entrega. Padre Pío nos enseñó que la fe es un viaje que requiere confianza en la providencia divina. Aunque enfrentemos desafíos, recordar que no estamos solos es crucial. La oración constante y el uso de estos símbolos sagrados nos recuerdan que somos parte de un plan más grande y que, al abrirnos a la gracia, participamos activamente en nuestra propia protección espiritual. Finalmente, invito a cada uno de ustedes a abrazar estas enseñanzas con un corazón abierto. La transformación espiritual es un proceso que comienza con pequeños pasos. A medida que integramos estas prácticas en nuestra vida diaria, permitimos que la luz divina ilumine nuestro camino y fortalezca nuestra fe. Confía en la sabiduría del Padre Pío y en la protección que nos ofrece desde el cielo. Con cada rosario rezado y cada crucifijo sostenido, nos acercamos más a la paz y la protección que solo lo divino puede proporcionar.